Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quise detenerme para reflexionar con usted sobre un tema que es importante abordarlo. La vida puede cambiar en un segundo, en un arranque de ira, en una falta de control de mis emociones. Hemos visto la noticia muchas veces donde dos conductores de auto comienzan a enojarse el uno con el otro y de repente uno saca un arma y termina asesinando a otra persona, y cuando ese conductor que explotó en ira despierta, aparece privado de libertad, sus sueños truncados, su vida destruida. En un momento de ira, un padre puede golpear a un hijo y terminar en el hospital el niño o en el cementerio. Y de repente el padre, cuando despierta, está privado de libertad, con lágrimas en sus ojos, preguntándose, ¿qué hice? O bien, alguien puede insultar a su esposa y usted se levanta impulsivamente y golpea, bofetea a quien ha insultado a su esposa. Y la pregunta que surge es, ¿qué consecuencia tendrá esto? Lo vimos con un artista famoso que en medio de la premiación, en medio de un momento de gloria, reaccionó enojado frente a una exposición errónea que hizo el presentador de una situación de salud que vivía la esposa. Él se levantó y enojado abofeteó al otro. Consecuencia, sus películas se cancelan, sus series se cancelan, está en las noticias en el mundo entero y experimenta una vergüenza. Lo que a mí me pareció interesante fue leer lo que su hijo dijo. Es la forma en que resolvemos los problemas en la casa, con golpes, con ira, con enojo. Uno tiene que reflexionar sobre cómo va a actuar. La pregunta que surge es, si la vida cambia en un segundo o yo caminé y de repente explotó la vida porque acumulé dentro de mí ira, enojo. Eclesiastés 4:26 dice, si se enojan no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. No debemos permitir que el enojo enfurezca nuestra vida, porque puede llevarnos a la ira, y la ira descontrolada puede llevarnos a cometer un crimen, asesinar a quien hemos amado, o bien herir a una persona a quien estimamos, y que toda nuestra vida pueda cambiar en un segundo. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vivimos en una sociedad herida, donde hay quienes se satisfacen en humillar, en denigrar, en lastimar. La otra vez alguien publicó cosas de mi familia siendo falsas, y creo que lo hicieron como una contratación privada para tratar de desprestigiarnos. Yo busqué a nuestros abogados y nuestros abogados dijeron, pudiéramos ir a un juicio contra estas personas, pero usted se va a desgastar en el proceso. Y fue entonces donde nuestra familia se detuvo. Las injurias, las calumnias, la ira, el enojo que surgía de las personas, me preguntaba, ¿de dónde surge? Surge de lo que llevamos en el corazón. Surge de lo que hemos acumulado en el alma. Si usted es una persona herida, resentida y llena de amargura, quiero decirle que es presa fácil de la ira, del deseo de venganza, y que en algún momento usted podría explotar erróneamente. La pregunta que me hago es, ¿de dónde nace la blanda respuesta frente a una expresión llena de ira? Nace de un corazón que ha encontrado paz en Dios y que se detiene para reflexionar, para enfriar las emociones antes de reaccionar con enojo. Hemos visto tan común la muerte de una mujer inocente que en medio de una discusión con el esposo le golpea, le maltrata o termina con su vida, y la pregunta que surge es, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es que hemos caído en esto? ¿Cómo yo puedo albergar una blanda respuesta frente a una provocación, pidiéndole a Dios que traiga paz a mi corazón, alejándome del provocador, teniendo un diálogo interno que me ayude a reflexionar sobre las consecuencias que podría yo estar experimentando, y entendiendo que quien gana
no es el que golpea más fuerte, el que grita más fuerte, el que lastima más. El que gana es el que domina sus emociones. Tengo un amigo de carácter explosivo y en algún momento dando una conferencia a jóvenes, él les decía, yo tengo un carácter fuerte. Y dijo, y de repente una joven sentada en primera fila con una voz baja dijo, querrá decir un carácter débil. Dijo mi amigo, por primera vez fui consciente de que hemos alterado los términos, queriendo presentar como fuerte lo que es débil y queriendo presentar como hombría algo que es simplemente una consecuencia de un carácter fuera de control. La pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse es, ¿cómo reacciono frente al desafío, frente a la provocación? Yo soy responsable 100% por la forma en que yo reacciono. Nada puede justificar una mala conducta, un grito que lastima, un golpe que hiere, una bofetada que termina con todo mi proyecto de vida. Proverbios 15:18 dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Yo tengo que elegir, o soy alguien paciente que domina sus emociones, que frente a la provocación se aísla, toma un momento para bañarse en agua fría, para caminar, para reflexionar, para meditar sobre cómo yo voy a reflexionar. El iracundo provoca contiendas. En una ocasión escuchaba a alguien, una chica enamorada, decir, caminaba con mi novio por la calle, unos trabajadores comenzaron a gritarme piropos, palabras sensuales. Mi novio reaccionó en ira. Yo me sentí halagada porque él me defendió. Él terminó en la cárcel juntamente con los que me gritaban a mí. Ella llamó a sus amigas para contarle cómo el novio había salido en su defensa. Cuando busca la consejería, tengo que decirle, hoy son esos trabajadores, mañana es usted la víctima. Es decir, usted tiene que analizar con quién está caminando. Y yo no puedo validar, justificar, premiar o aplaudir un acto violento. Porque si hoy lo hace contra otra persona, mañana lo va a hacer contra mí. El iracundo provoca contiendas. Bien lo dice Proverbios 29:22. El hombre iracundo provoca peleas. La violencia nos convierte en criminales, porque yo voy a terminar humillando, hiriendo, lastimando. Y yo tengo que reflexionar sobre qué consecuencias voy a tener. Este actor famoso, admirado por muchos, de repente le cancelaron las películas. Las series que había firmado se cancelaron. La misma esposa dijo, yo no le pedí que me defendiera. ¿Se da cuenta? Yo no puedo salir en defensa de alguien con una explosión de ira. Yo puedo salir en defensa de alguien con una palabra blanda, tomando la actitud correcta y dándome la oportunidad de enfriar mis emociones. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Cómo dominar esos momentos de enojo? ¿Cómo dominar esos momentos de ira? En primer lugar, reconociendo de quién lo aprendí y qué efecto había en aquella casa cuando el papá golpeaba a la esposa o los golpeaba a ellos. ¿Por qué yo reacciono de la forma en que hoy reacciono si un día me dije que nunca golpearía y que nunca tendría explosiones de ira porque lo vi? Es decir, usted actúa como víctima y por lo tanto hoy se ha convertido en una persona que lastima porque legitimó una conducta que le ocasionaba dolor. Debemos desaprender. Desaprender es poder ser consciente de aquello que está mal, llamarlo por su nombre, enfrentarlo, perdonar a quienes me hirieron, erradicarlo de mi vida y sustituirlo por la actitud correcta. Frente a este hecho, ¿cómo voy a reaccionar? Yo tengo que darme la oportunidad de meditar sobre el tema. El Salmo 37:8 dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Yo tengo que reflexionar
Tengo que hacer un pacto con mi familia, con mis amigos, que nunca vamos a resolver una diferencia con golpes, con violencia, con gritos, con maltrato, con humillación. Haga un pacto con su familia, un pacto de respeto entre nosotros, porque soy consciente de que el enojo no deja nada bueno. Como lo dice Eclesiastés 7:9, no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Seríamos necios si dejamos que la ira y la explosión de enojo que nos haga traer distancia entre las personas que amamos y nosotros. Haga la lista de las consecuencias que se pueden enfrentar si yo no reacciono con control y doy rienda suelta a mi enojo y a mi ira. Reflexione sobre lo que perdería. Hágase la pregunta si en casa le respetan o le tienen miedo. Si me tienen miedo, quiere decir que yo reacciono con enojo. Si mis amigos y mi cónyuge no se sienten a libertad de decirme lo que piensa y lo que siente, tienen miedo a mi reacción. Y yo no puedo justificarme diciendo que ustedes me provocaron. Yo tengo que asumir la responsabilidad de mis actos. Y esta es una actitud correcta. El Salmo 4:4 dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen el corazón. Reflexionemos. Deténgase. Deténgase para meditar lo que está en riesgo si actúa explosivamente. Un amigo futbolista famoso fue a una cárcel y un caballero se le acerca y le dice, la diferencia entre usted y yo es un segundo. Y a él le llamó la atención. Le dijo, explíqueme. En un arranque de ira, en una ira descontrolada, cometí un crimen. Yo soy profesional como usted, soy una persona respetable en la sociedad, pero la diferencia entre usted y yo es un segundo. No, no es un segundo. Es una ira retenida, un dolor retenido que me llevó a explotar erróneamente. No legitime lo que está mal. Llámelo por su nombre. Si eso está mal, está mal. Por lo tanto, yo tengo que reflexionar y meditar. ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué hiero como hiero? ¿Por qué golpeo como golpeo? ¿Por qué lastimo como lastimo? Pida perdón. Discúlpese con las personas a su lado. Establezca una estrategia para poder enfriar sus emociones cuando esté enojado o cuando tenga ira. Distánciese de las personas para no herirlas. Determine que no hablará enojado. Enfriará sus emociones. Aclarará su pensamiento para poder hablar con inteligencia y con sabiduría. Y dese la oportunidad de establecer en un pacto de familia un acuerdo de que en casa nunca más habrán gritos, maltratos o golpes. Discúlpese con las personas que ha herido en el camino y pídale que le ayuden. Busque ayuda si usted siente que le es difícil controlar la ira. Asuma la responsabilidad de sus actos. Asuma la responsabilidad de la manera en que usted reacciona. Determine sanar su corazón herido. Pregúntese quién me lo enseñó, qué efecto tenía en mí, cómo me dolía. Yo no puedo provocar esto mismo en los demás. Y hoy quiero pedirle perdón, porque en las redes sociales nos hemos vuelto violentos y algunas personas hasta se han levantado para juzgar la vida de los demás como quien puede legitimar la crítica, el juicio indiscriminado hacia sus hermanos. Perdón, porque no nacimos para herir, nacimos para amar. Pedro dijo, no devuelvan mal por mal, más bien bendigan, porque para esto fuimos llamados, para heredar una bendición. Hable bien de la persona que ama y en los momentos difíciles decida no hablar, enfríe su enojo, pídale a Dios que le dé control y usted será llamado sabio entre sus amigos y sabio entre su familia. Que Dios te bendiga grandemente y Dios nos ayude a poner bajo control nuestros momentos de enojo y nuestras explosiones hirientes, porque no nacimos para herir, nacimos para bendecir. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.